Hola amigos, hoy vamos a ver el tema de los vectores. Vamos a tener una primera parte en este video. Posteriormente vamos a desarrollar el complemento de lo que no veamos acá. Primero que nada, ¿qué es un vector? Bueno, es una magnitud física que consta de módulo, una dirección y un sentido. Bueno, ¿pero a qué nos referimos con magnitud física? Básicamente es el valor que nosotros asociamos a una propiedad física. Y diferentes tipos o categorizaciones de diferentes tipos de propiedad física. Por ejemplo, tenemos las que son de tipo escalar, en el caso de la temperatura, masa y tiempo. En este caso no nos interesa mucho saber la dirección, el sentido, el módulo, ¿sí? Simplemente es el tamaño o la cantidad o el volumen el que nos interesa, ¿verdad? Contrario, por ejemplo, a algunas propiedades que son vectoriales. En el caso de la fuerza, velocidad, campo eléctrico, obviamente tienen su magnitud, su tamaño, pero nos va a interesar muchísimo conocer la dirección a donde se aplica, a donde se origina y el sentido que tienen estas propiedades. ¿De qué consta un vector? Aquí tenemos el vector m. Consta, dijimos, de una magnitud o módulo, de una dirección y de un sentido. Pero, ¿a qué nos referimos con estas partes de un vector? Vamos a conocerlas a continuación. Básicamente el módulo es el tamaño del vector o su magnitud. Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo. Si nos vamos nuevamente por el vector m, básicamente esta que está acá, aunque tiene la misma dirección y el mismo sentido, obviamente el tamaño es posiblemente 2 veces el tamaño del vector m. Ahora bien, ¿qué nos referimos con la dirección? Corresponde a la inclinación del ángulo, este que tenemos acá, entre el vector y una línea horizontal imaginaria. ¿Sí? Generalmente cuando hablamos de la dirección, el ángulo nos vamos a referir a respecto al horizontal, ya sea hacia abajo, hacia el este o hacia el oeste, siempre va a ser referido a esa línea horizontal imaginaria. ¿Verdad? ¿Y a qué nos referimos con el sentido? Lo vemos acá en este ejemplo. Tiene el mismo tamaño este vector, tiene la misma dirección, es decir, la misma inclinación con respecto a la horizontal, ¿verdad? Pero, ¿qué nos determina la diferencia que hay uno con respecto al otro? Nos la determina el sentido, ¿verdad? Es indicado por la punta de la flecha. Generalmente, en algunos casos, siempre hacemos énfasis a norte, sur, este y oeste. Es otra medida de poder dar el sentido al vector. Bueno, vamos a hacer los ejercicios, los ejemplos y los vamos a traer al plano cartesiano, que es donde podemos visualizarlos de una manera mucho más fácil y donde podemos determinar cómo se generan las combinaciones de vectores o cómo se hacen las operaciones de vectores. Primero que nada, hay diferentes métodos para sumar y para restar. En esta primera parte vamos a ver el método gráfico y internamente el método gráfico tiene también dos categorizaciones. Una es el paralelogramo. ¿A qué nos referimos? Que cuando vamos a sumar dos vectores, ya lo veíamos acá, tenemos estos dos vectores que están acá definidos. ¿En qué va a consistir el paralelogramo? Simplemente en dibujar un vector igual con el mismo ángulo frente al vector que estamos analizando, ¿verdad? En este caso tenemos B acá, entonces generamos un vector reflejo o espejo acá. De igual manera lo hacemos con A y donde coincidan o donde se crucen estas dos puntas, básicamente obtendremos nosotros la resultante. Importante para poder desarrollar este método gráfico es tener regla bien marcada, ya sea con milímetros, centímetros, pulgadas. En este caso, si los vectores son muy pequeños, sería que la dimensión sea muy pequeña, ¿verdad? En este caso podrían ser los milímetros. Y un transportador también para definir el ángulo que tiene cada uno de los vectores que estamos operando. El otro método se llama de cola a punta. Y simplemente la diferencia que tiene es que acá vamos a movilizar uno de los vectores a la punta del otro. ¿Qué quiere decir? Partimos del origen, esa es la cola, llegamos a la punta de este vector, como en este caso tenemos A acá, que es el que está partiendo del origen, llegamos a su punta e inmediatamente vamos a colocar el otro vector con la inclinación obviamente que tiene o que corresponde. Por lo tanto los colocamos y donde finalice ese último vector vamos a encontrar la resultante del origen a esa punta. Algunas diferencias entre estos dos, obviamente la parte del paralelogramo tiene como desventaja en que solamente se utiliza en dos
vectores. En cambio, este método de cola a punta puede ser 2 o más vectores, ¿sí? Simplemente si tuviéramos otro vector acá, partimos de la punta del B y colocamos el siguiente vector, y donde finalice esa punta de ese siguiente vector va a ser la resultante. Entonces, importante, como les decía, tener regla y un transportador para poder hacer bien la medición gráfica. Bueno, ¿qué pasa con la resta? Porque ya hicimos el ejemplo con la suma, pero ¿qué nos pasaría? Nuevamente tenemos los dos vectores ahí, A y B, y entonces en este caso ya vimos que A más B, A más el vector B, nos da una resultante, y como regla, si nosotros empezáramos por el B, colocáramos el B y aquí seguido a este colocáramos el A, vamos a tener que la resultante es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia con el caso de la resta? Que A menos B no es igual a B menos A. ¿Por qué? A continuación le muestro los negativos de cada uno de los vectores. Simplemente lo que cambia es el sentido de dicho vector. ¿Qué quiere decir? Si se fijan, la magnitud es la misma, la inclinación o dirección es exactamente la misma, solo cambia el sentido hacia donde se dirige. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos la primera operación, que es A menos B, sería como dibujar el vector A más el vector menos B, que nos quedaría de la siguiente manera. Si lo hacemos con el método de cola a punta, básicamente comenzamos con el vector A en el origen, y donde finaliza la punta partimos con el vector menos B. Verán que como resultado tendremos un vector que viene del origen a menos 3. Pero ¿qué pasa con la otra operación cuando tenemos B menos A? Básicamente sería decir el vector B más el vector menos A. Y miren la diferencia. Nuevamente partimos del origen, y hoy el primero que vamos a colocar es el vector B. Y una vez finalizada su punta, colocamos el vector menos A. Si se fijan, cambia completamente el resultado de la operación. Por lo tanto, en el primero me da un resultado de menos 3 en el punto final, y en el segundo me da un resultado de más 3. Hay una gran diferencia entre cada uno de estas operaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con la resta. Simplemente es colocar el vector negativo del vector que estamos utilizando. Como les decía, en un siguiente video vamos a hacer el otro método. Se los adelanto, es un método analítico, en este caso es el método gráfico, para hacer estas operaciones de suma y resta con vectores. Si les ha gustado el video, por favor regístrense, dejen su comentario y sugerencia. Visítenos en Facebook y en nuestro sitio web, donde podrán encontrar más información al respecto.